buenas tardes. Recién dijimos que íbamos a hacer como si no hubiésemos estado conversando, pero en realidad ya estuvimos conversando un poco recién, contándoles que estamos reunidos en el último encuentro de este año, y por tanto abrimos el encuentro de hoy con el agradecimiento, primero que nada, Facundo Bey, que ya presentó en nuestro centro en otra oportunidad, y hoy le queremos agradecer que con el trabajo y la, digamos, la insistencia de Ariel y la tenacidad de Ariel logró Ariel que podamos hacer este encuentro como cierre del año. Y además agradecerles a todas y a todos los que nos fueron acompañando durante todo este año, que si bien siempre decimos lo mismo, se voló cuando vemos toda la actividad que compartimos, que hicimos y que disfrutamos. Fue un año con sus 12 meses, con sus 365 días, día a día. Entonces, Ariel, te paso la palabra ahora ya para presentarlo a Facundo, y bueno, y damos curso y vida a este encuentro con el cual vamos a cerrar las actividades de este 2022. Gracias, bueno, Ariel, por este nuevo ciclo que abriste no, este año y que continuará seguro el año que viene. el agradecido soy yo siempre con el Centro de Hermenéutica, por el espacio, por permitirnos, bueno, estos encuentros, para exponer, para compartir, para dialogar acerca de nuestras distintas líneas de investigación, lo cual también enriquece muchísimo poder ingresar a distintas perspectivas para continuar nuestra eterna formación. Así que siempre estamos agradecidos con el Centro de Hermenéutica, que, en fin, año a año hemos sostenido virtualmente, en esta ocasión, a partir de la pandemia, varios encuentros con temáticas muy interesantes. En esta oportunidad nos toca enmarcarnos dentro de un seminario de hermenéutica llamado Aportes de la filosofía antigua a la hermenéutica contemporánea. Es nuestro segundo encuentro. El primero lo hemos destinado, gracias al profesor y doctor Miguel Solans, de la Universidad de Navarra. Nos hemos dedicado a una interesante reflexión heideggeriana sobre una lectura existencial del nada menos que el sofista de Platón. En este segundo encuentro va a estar exponiendo el doctor Facundo Bey, a quien aprovecho de verdad agradecerle muchísimo. Sé que la actividad académica no da tregua, ni siquiera a estas alturas del año, y que haya dispuesto un tiempo, no solamente para la exposición de hoy, sino para prepararla, etcétera, etcétera, etcétera. Debo absoluto agradecimiento, y de verdad es un honor tenerlo aquí. Brevemente hago una presentación de la ponencia y luego del expositor, y ya luego le damos paso a que él nos presente su texto. Bueno, hoy versará la exposición sobre la mutua relación entre polis y psique, así como entre política y filosofía en el diálogo República de Platón. Esto está motivado a partir de una lectura de un ensayo escrito por Gadamer en 1942, y esta presentación propone exponer de modo crítico el análisis que el autor realizó en el ensayo mencionado de la dikaiosine, entendida como hacer propio en los diálogos platónicos, así como el rango político de la educación filosófica. Para ello se pondrá énfasis en el papel que desempeñan en su elaboración las nociones de Andreia y Sofrosine. Finalmente, en las conclusiones se mostrará cómo, en la lectura de Gadamer, la educación filosófica de los guardianes y de los líderes se inscribe en una interpretación inescindible de una caracterización utópica de la Calípolis que problematiza la cuestión del poder en el pensamiento platónico. Facundo Bey es doctor en filosofía por la UNSAM, es investigador asistente de nuestro Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en INEO-CIF, y profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador. Es autor de varios artículos sobre la lectura gadameriana de la filosofía platónica, y ha editado y traducido en español y en inglés textos de Gadamer como Prometeo y Pandora y What is Man. Bueno, de nuevo, Facundo, de verdad muchísimas gracias por estar aquí y destinarnos tiempo y permitirnos, en fin, enriquecernos con tu
linda investigación, y aprovecho a agradecer también a quienes están participando hoy, que veo amigas, colegas, en fin. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por acercarse en el día de hoy, valga la metáfora espacial. Bueno, primero que nada, buenas tardes, y en segundo lugar, principalmente, el honor es mío, el agradecido soy yo, a vos Ariel, a vos Laura, al Centro de Estudios de Hermenéutica, por el interés, por la invitación, y también a los amigos y amigas de la filosofía que están ahí conectados, también por su interés y eventualmente por la paciencia que me dedicarán en lo que sigue. Bien, bueno, hay algunas cuestiones preliminares que, más bien contextuales, que quizás pienso sea mejor dejar, en todo caso, para un momento posterior de preguntas o de conversación que tengamos más adelante, después de la presentación. Lo único que quizás diría antes de comenzar con el texto es que es necesario que tengamos en cuenta que este texto de Gadamer no es un texto aislado, es un texto que recorre un camino ya empezado, que comienza 20 años antes, con su tesis de doctorado sobre el rol del placer en los diálogos platónicos, allá por 1922 en Marburgo, bajo la dirección de Nator y el apoyo de Hartmann, y que ha tenido, digamos, ese camino distintos momentos de relevancia antes de 1942, la tesis de habilitación bajo la dirección conjunta de Friedlander y Heidegger sobre la ética dialéctica de Platón, la reseña del 33 sobre la nueva investigación sobre Platón, que contendrá algunos de los elementos centrales del texto del año siguiente, el 34, Platón y los poetas, y efectivamente, bueno, entonces este texto, de alguna manera, incluso, digamos, sea por medio de la lectura, sea por medio de lo que el mismo Gadamer ha afirmado en distintos momentos de raconto autobiográfico, es una continuación de ese texto del 34, y que se inscribe en un momento político igual o aún mucho más turbulento, y del que podemos hablar, como decía, después, pero efectivamente nos encontramos en un contexto bélico en el que, bueno, justamente este texto va a aparecer en un volumen consagrado, desde el nombre como Esfuerzo de Guerra de las Ciencias del Espíritu, ¿no? Compilado por Helmut Werfer, el filólogo de Leipzig, en ese momento rector de la Universidad de Leipzig, donde Gadamer estaba enseñando, y que, digamos, es imposible no leerlo en ese mismo contexto, pero como decía, podemos avanzar sobre eso luego en un momento ulterior. Entonces comienzo con la presentación y voy a compartir el handout que preparé, de manera tal que también no se interrumpa demasiado la exposición con citas. Entonces, ¿me confirman si se está viendo bien? Bien. Entonces, comienzo. Entonces, Perfecto. como ya anticipó Ariel, en esta presentación lo que voy a hacer es analizar Platostat del Sihon, el estado educativo platónico. Y voy a comenzar directamente con la presentación del siguiente modo. En este texto de 1942, en el que aparecen nuevas y muy estimulantes reflexiones, forma parte del temprano esfuerzo de Gadamer por entender el diálogo platónico-república, no como el terreno dialéctico en el que se esbozaría una imagen, como el terreno dialéctico en el que se esbozaría una imagen posibilitadora, y no en su lugar un acabado cuerpo sistemático y dogmático de doctrinas nociológicas y políticas. Esta empresa dio sus primeros resultados, como anticipaba, en dos trabajos anteriores,
la nueva investigación sobre Platón, Die Neue Platoforschung, del 33, una serie de reseñas críticas sobre aquellas obras que Gadamer retenía como las que valía la pena discutir en esos años. Entre ellas tenemos el libro de Friedlander, de Julius Stenzel sobre Platón como educador, el de von Hildebrand, e incluso la Paideia de Jäger, y Platón y los poetas, Platón die Dichter, de 1934. En el texto que aquí nos proponemos analizar, Gadamer interrogará a la República y la Carta Séptima a través de dos proposiciones que, según el autor, cito, abarcan la entera filosofía platónica del Estado. La primera, solo la justicia puede producir la estabilidad y durabilidad del Estado. La segunda, solo quien es amigo de sí mismo puede procurarse la perdurable amistad de los otros. Ambas proposiciones atraviesan para Gadamer tanto, dice en el texto, la mutua relación entre Estado y alma, así como entre política y filosofía. El punto de partida de Platonstark de Siphon es claro y polémico desde su comienzo. Gadamer aseguraba allí que la plétora de estudios políticos recientes sobre Platón en Alemania, sobre todo de aquellos que habían revalorizado el factor biográfico del ateniense, habían contribuido a resituar una serie de cuestiones descuidadas con anterioridad a ellos. Esta afirmación no tendría nada de peculiar si no fuera por la particular selección que había realizado Gadamer de estas cuestiones, y por quienes, según el Marburgués, serían los autores representativos de esta actualidad, ¿no? Incluye hasta Wilamowitz, ¿no? Quien afirmó hacia fines de los años 10, sobre todo a partir del contexto de la Primera Guerra Mundial, que de ninguna manera podía considerarse el pensamiento de Platón como un pensamiento utópico, ¿no? Paradójicamente, replicando conclusiones que había esbozado Nietzsche en sus cursos de Basilea, donde caracterizó a Platón como un agitador político y un revolucionario. Con respecto a los temas que menciona en la apertura de su artículo, allí se describe con cierta timidez irónica, por un lado, la presencia en República del bosquejo de una utopía y de una educación orientada filosóficamente, y por otro lado, la ausencia tanto de una teoría de las ideas dogmática y doctrinaria, así como de una teoría política institucional estatal legal. Huelga decir que en el texto no se hace alusión alguna a un Platón criador de hombres, ¿no? Estoy retomando acá algunas de las figuras que aparecen en la época, sobre todo en el caso de la cría de hombres, muy vinculada a estudios como los de Ernst Krieg, ¿no? Parte de la producción filosófica eh, vinculada directamente a la Academia Nacional Socialista, ni a un plástico educador o creador, Stenzel, Jäger, a partir de un arquetipo de un nuevo tipo humano superior, ni mucho menos a teorías eugenésicas o raciales, ¿no? Como las que habían proliferado hacia fines de los años 20 con Carl Jung, en primer lugar, algo que no puede considerarse casual ni neutral para el momento y contexto de su publicación. Para Gadamer, si Platón debía ser considerado un educador político, debía hacerlo a partir de una concepción estatal que fuera ante todo educativa. No porque, en su perspectiva, el Estado tuviera una función esencialmente pedagógica, una prerrogativa formativa, sino porque es la educación filosófica la que tendría una capacidad propia de desarrollarse como una realidad y como una comunidad educativa, cuyo ejemplo paradigmático sería la academia. En todo caso, Gadamer hablará de un Platón heredero de la figura de Sócrates que, cito, ejerce con la escritura y con la palabra viva, ¿no? para la alegría de realidad, con la escritura y con la palabra viva, la educación apolítica, y, sin embargo, adecuada verdaderamente para la formación de lo estatal. Fin de la cita. Partiendo de esta aparente paradoja, ¿no? De este Sócrates político apolítico, continúa su argumento, Platón, cito, no es más ni menos político de lo que fue Sócrates. El tema que Gadamer se proponía elucidar era, en primer lugar, el significado que tenía para Platón la recta educación para el Estado, así como qué implicaría que esta educación no pudiera verse reducida a las leyes escritas ni a las instituciones de gobierno, sino más bien afincada en el filosofar mismo. En segundo lugar,
Gadamer buscaba proveer una interpretación no sobre la esencia del Estado, sino sobre el hecho de que el Estado que es perseguido en el pensamiento platónico sería uno en el que el poder pueda llegar a ser conducido por hombres educados filosóficamente. Sin filosofein, filosofar juntos, modo de existencia paradigmático, es un verbo utilizado por primera vez por Aristóteles que resume a la perfección esta imagen platónica, y para ello elocuente es el pasaje de la Ética a Nicómaco que he colocado aquí en el handout. Entonces el texto 1, y en segundo lugar el texto 2, ¿no? Que es un fragmento de la carta séptima. El tipo de vínculo que uniría a estos hombres es la filía. Así la amistad, entendida como solidaridad, la filosofía y la política, se encontrarían íntimamente conectadas. En este sentido, aunque Gadamer no lo cite, se refería a Platón en la carta séptima al zitzao, al vivir en común, y a las múltiples discusiones compartidas por los hombres, como los elementos que permitirían iniciar las chispas a partir de las cuales pueden surgir en las almas la luminosa y repentina llama de un conocimiento que toma su propia forma y que no se puede manipular ni enseñar, tal como podría suceder en cambio con un conocimiento meramente técnico o instrumental. No se trataría aquí de misticismo alguno, sino de un aplicarse concertadamente sobre las pragmas, sobre las cosas mismas, ¿no? La fuerte influencia fenomenológica también que está en la lectura de Platón, de Gadamer sobre Platón, de manera meticulosa, paciente y por supuesto amistosa. La academia sería ese estado educativo que no se conforma, que no puede permitirse dejar en manos de las instituciones e ideas dominantes del orden político, pero que a su vez, a diferencia del paradigma ultrauránico, está condicionado por este orden político, por este orden ético-político. Este indaga sobre la naturaleza del hombre para clarificar dialécticamente sus posibilidades existenciales, para desolvidar lo que los hábitos, las legislaciones y los discursos instrumentalizadores dejan de lado. Por supuesto, esta experiencia conjunta del cuestionar, que es la academia, no es nada si no pone en jaque, cito, el mundo heredado de la representación ética, es decir, si no se realiza, dice Gadamer, como una experiencia de la justicia. Sin embargo, la comunidad académica no enseña la virtud ni puede definirse exclusivamente como crítica banal del hacer y de las pretensiones de los saberes existentes. Es una comunidad cuya experiencia fundamental es una puesta en movimiento de la exigencia de rendimiento de cuentas de la existencia, de los bioi, de las posibilidades políticas del hombre. Esta cuestión había sido planteada ya en Platón de Dichter cuando Gadamer afirmó que, y acá sería el cuarto texto, Hanau, que en el trasfondo de ese escrito sobre el Estado se encuentra un estado real de la educación, la comunidad de la Academia Platónica, cuyo significado se muestra en que esa comunidad de trabajo riguroso en matemática y dialéctica no es una comunidad de investigadores ajena al Estado, que ese trabajo más bien debe conducir a donde no llega la usual paideia sofística con su instrucción enciclopédica y sus arbitrarias moralizaciones del material formativo de la poesía antigua, a un nuevo descubrimiento de lo justo en el propio alma y por lo tanto a la educación del hombre político. Otro de los tópicos que se desarrollan en este texto es ya la manida afirmación de que República no sería un programa de reformas a ser cumplidas, ni tampoco una absoluta irrealidad, que mostraría el carácter irreconciliable entre filosofía y política. Perdón, no sé si se interrumpió el estar compartiendo la pantalla, ¿no? No. Se ve. Por el contrario, afirmaba Gadamer, en este texto, los diálogos no constituyen una renuncia de Platón a los asuntos públicos, sino a la política entendida como casa de cargos. En segundo lugar, y derivado del anterior, el lector se encontrará con otra afirmación que aparecerá y reaparecerá en la obra de Gadamer.
El carácter utópico de la Calípolis, esta alusión a la distancia, dice Gadamer, que da un lugar otro, ¿no? Que remite a un pensar otro y sobre todo un ser otro, que aún no está, que aún no es, y que probablemente no será y tampoco debería llegar a ser, pero que habilitaría la configuración de un pensar alternativo, el cual no puede ser comprendido adecuadamente sino desde un punto de vista dialéctico y operativo que nunca pierda su conexión subversiva con la actualidad. La distancia aquí planteada entre la polis y la ciudad ideal no es histórica, el destino político no es ni el futuro temporal, ni la planificación, ni el nuevo inicio heideggeriano, ni la anamnesis, perdón, ni el nuevo inicio heideggeriano, sino la anamnesis, el recuerdo, la nueva pregunta a lo conocido, la intemporalidad dialéctica transhistórica. Cabe recordar que ya en 1934 el modelo político de república había sido caracterizado por el autor como, cito, lo posible en la figura de lo imposible. Una efectiva, fin de la cita, una efectiva figura metafórica, leve y alusiva, capaz de decirle algo solo a quien estuviera a salvo de la ridícula seriedad de la autoridad reclamada por la rígida palabra escrita y la investigación del futuro. A su vez, en este texto, Gadamer recupera también de sus estudios precedentes la cuestión de la dikaiosina, es decir, la discusión sobre los significados tradicionales y sofísticos de la justicia, y sobre la adversativa comprensión platónica de la misma, en cuanto, cito, esencia del Estado y de la facultad humana que lo hace posible. Fin de cita. Duradero y estable, y por lo tanto indisociable de la educación filosófica de los ciudadanos, en especial de los guardianes. En todas estas reflexiones, la Carta Séptima se constituirá como un testimonio biográfico y filosófico que Gadamer observará cuidadosamente, ¿no? De un modo muy distinto a como lo hicieron los georgianos, pero incluyendo, si se quiere, ese factor biográfico sin desplazar de ello el análisis filológico y filosófico. Gadamer desde el principio había puesto énfasis en destacar que la cuestión de la utopía sería inseparable de la cuestión del poder, una idea que también sostendrá a lo largo de su obra, mucho más allá de 1942. ¿No? Por ejemplo, 1978 con el libro sobre la idea de bien Platón y Aristóteles, o en 1983 con el texto sobre Platón y el pensar en utopías. La utopía platónica, que se inscribe en un género literario preexistente de crítica de la actualidad, modificándolo a su vez, plantea un ensayo de respuesta para este problema central, poco o nada atendido por la Plato-Forschung. El abuso tiránico, como se verá, sería de este modo el resultado de una asimilación del poder a la violencia, de una comprensión superficial, exterior, patrimonial y mercantil del poder, por la cual los gobernantes pierden el criterio que les daría la medida de sus limitaciones, el discernimiento para determinar qué saben y qué no, impulsando un apego cada vez mayor hacia la perpetuación conformista de la situación particular de ventaja que tendrían sobre los gobernados, es decir, del status quo. Esta relación entre poder y utopía se hace patente en la búsqueda de un Estado en palabras, ¿no? En las palabras, en el que los filósofos conduzcan el gobierno y los líderes se eduquen sobre el gobernar por medio de los filósofos, es decir, por medio de las figuras menos manipulables e interesadas en el poder por el poder mismo. Este movimiento se resumiría lo que la utopía platónica unifica: crítica y promesa. Así como la caracterización de la niñez en República no remite a una descripción de los jóvenes y sus capacidades cognitivas, sino un modelo cívico vital que anida en la literalidad, quizás en la figura del filósofo y en su bios correspondiente, el lector se encuentra ante la promesa de un modo existencial no solo del metaforismo, sino de la responsabilidad, del rendimiento de cuentas lato sensu. Tal como se dijo antes, la otra noción central de este texto de Gadamer es la de dikaiosine, ¿no? Entendida como virtud política primaria y fundamento de la comunidad. Ella consiste en el correcto modo de ser cívico al que se podría acceder por medio de la educación filosófica. Pero ni fundamento significa aquí una doctrina moral o código legislativo alguno, ni facultad es sinónimo de una habilidad innata o adquirida por medio del aprendizaje y el entrenamiento.
La imposibilidad de que sea una habilidad natural será discutida más adelante en el texto de Gadamer, cuando rechace indirectamente la posibilidad de leer en Platón un filósofo de la superioridad biológica y por añadidura de la eugenesia, ¿no? Lo cual no es poca cosa, como decía, en el contexto de la producción académica de la época. Con respecto a la segunda cuestión, en cambio, el terreno podría ser más difícil de abordar si no se tiene en cuenta lo anteriormente dicho sobre la paideia. Sucede que la dikaiosine no es solo fundamento, facultad y virtud, sino también, dice Gadamer, cito, finalidad de toda educación. Es decir, un cierto tipo de conocimiento que exige al alma el esfuerzo de alcanzar una visión de la comunidad, de lo común, de la idea de bien. Platón habría buscado distinguirse por medio de su noción de justicia indisociable de la mediación de la frónesis, de lo que podría llamarse el tradicionalismo retributivo, Simónides, Céfalo, Polemarco, y de las distorsiones sofísticas que la reducían ora a un derecho a ser utilizado como ventaja contra otro miembro de la comunidad, Trasímaco, ora a meras máximas utilitaristas para la supervivencia, convencionalismo pragmático de Glaucón y Calicles. La justicia platónica, según Gadamer, buscaba distanciarse de la posibilidad de ser reducida tanto a una desconfianza y vigilancia constante entre los ciudadanos, que instala un régimen de temor mutuo, como de las connotaciones distributivas de la Gerechtigkeit de los juristas alemanes o la justicia latina. La dikaiosine platónica, para Gadamer, no es una virtud moral, sino política, un cierto tipo de saber práctico, un conocimiento que la educación hace posible, pero que paradójicamente no se enseña, sino que se alcanza en comunidad, en el diálogo y a partir del reconocimiento de la injusticia ya existente en la polis. La justicia es, dice Gadamer, disposición al Estado, Staatsgesinnung, es una palabra difícil de captar, porque es un término que aparece y reaparece sobre todo durante el contexto de la Primera Guerra Mundial, en los estudios, en Jäger aparece hasta en la sopa, ya desde 1919, 21, 24, 25, toda la década de los 20. ¿Qué es esa disposición al Estado? Es un poco ad hoc, es un poco un enigma que hay que descifrar en cada uno de los textos de estos distintos autores, justamente porque es un enigma para la intelectualidad alemana, que en principios, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, y trato de ser muy breve con esto, hay una revalorización muy fuerte del Estado, o de la idea de Estado, pero como algo ausente, que se inscribe en un discurso, que es un discurso que se hace patente, sobre todo a partir, podríamos decir, de la aparición, de la edición de Norbert von Hellingrath, de las poesías de Hölderlin, en el que se instala esta contraposición entre la Alemania secreta y la Alemania diurna, o la Alemania externa, ¿no? A alguien le puede recordar, y no estaría mal, la otra Grecia nietzscheana. Hay una Alemania externa, diurna, ¿no? Que sería la del Estado en términos burocráticos, administrativos, políticos, de comienzos de Weimar, y un Estado que aún no termina de aflorar, una Alemania esencial, un Estado que no es el Estado institucional. Bueno, ese término está remitiendo en los años 20 y 30 a aquello. En el caso de Gadamer, como vamos a ver, esto va a ir yendo hacia otro lado, pero sí tiene que ver en todo caso esa disposición hacia lo estatal con algo que está ausente. Quizás no con algo que está oculto, pero sí que está ausente. Entonces, decía, la justicia es disposición al Estado, en consecuencia es también legalidad y juridicidad, pero según Gadamer, la gran audacia platónica reside en vindicar que la filosofía no es solo el medio para desvelar su ausencia, sino el requisito para, cito, alcanzarla y conservarla. Fin de cita. Esta interpretación, que tiene como objetivo alumbrar la unidad de república en cuanto a diálogo, es por su parte la audacia interpretativa gadameriana, que no excluye, aunque no sea el argumento de la interpretación que aquí se presenta, una forma de pensar lo jurídico más allá
de las leyes emanadas del Estado, por parte del Estado. Bueno, eso entra también en otra discusión que Gadamer plantea en Platón y los poetas sobre cuál es la relación entre la estabilidad estatal y la justicia, y las leyes escritas y las leyes no escritas, y por leyes no escritas, ¿no? Que Gadamer hace toda una analogía sobre que funcionan de manera secreta, urdiendo el tejido de lo social o de lo ético-político. No remite por leyes no escritas, en ese caso, a las leyes no escritas pensando como en Antígona, ¿no? A las leyes divinas, sino al etos, ¿no? Un etos secreto que moldea eh, de manera muda la posibilidad de la continuidad de lo político, de la continuidad más allá de una generación, por ejemplo, ¿no? Bien. Y obviamente de una interpretación pública de la justicia. Para poder dar el paso filosófico hacia la justicia, es necesario recuperar la distinción entre la idea de justicia y la opinión dominante sobre la justicia. Y no porque tenga un valor nociológico a priorístico desigual, sino porque es a partir de concepciones concretas, vigentes y operativas, como las de la noción sofística de justicia, y la situación de injusticia de facto que actualiza, que podemos tener una visión de cuál es, por un lado, el tipo de justicia que legitima, instala y reproduce el estado de cosas, y por otro, de un modelo apto que sea viable y estable políticamente, partiendo de una disposición de cada uno consigo mismo para interrogarse sobre lo injusto a nivel individual y a nivel colectivo. De esto último se derivaría la formulación de que el cuidado de los otros se hace posible solo por medio del cuidado de sí. En la primera parte del texto, Gadamer recuperará las definiciones de justicia de los libros 1 y 4 de República. Se da inicio de este modo a una confrontación entre varias teorías de la justicia que llamaremos, retomando lo que se dijo antes, tradicionales y sofísticas. El lector se encuentra ante un pasaje desde teorías basadas en los hábitos y costumbres sin razonamiento, encarnadas en la figura de Céfalo. Justicia es decir la verdad y devolver lo que se ha recibido, República 331D, hace una justificación moral que genera obligaciones y vínculos sociales, Polemarco, que se pone por encima de un derecho subjetivo restitutivo, ¿no? Gadamer menciona acá el caso hipotético que aparece en República del demente que reclama sus armas, 131C de República, y que plantea el problema de pensar por el otro y de definirlo dentro del espacio político, es decir, en cuanto a amigo o enemigo. Esto último supone, al momento de definir la justicia, considerar tres cuestiones: el potencial destructivo del ser humano, su utilidad, así como el dar ventajas a unos por sobre otros. En esta nueva orientación de la discusión sobre la justicia, que parece sencilla y eficiente, la amistad queda reducida a la concordia contra un enemigo común, y la vida comunitaria, a su vez, al orden del poder en el caso extremo de guerra, el Kriegsfall, confundiéndose la superioridad tiránica, la autoconciencia de la facultad, con una, dice Gadamer, comunalidad en el bien. Detrás de esta Perdón, característica... Facundo, Sí, perdón. Ariel, creo que sí que ahora se trabó el texto, ¿puede ser? ¿O es que a mí me aparece trabado? Lo tengo, yo no avancé No, no, con por el eso. Hangout. Claro, quedó en Ah, el texto 4. Sí, sí. bueno, perdón la interrupción, Facundo. No, no, por favor. No, decía, acá aparece esta palabrita Kriegsfall, el caso extremo de guerra, que es interesante, por supuesto, para especular. No podemos hacer muchísimo más sobre en cuanto esto también está configurando una discusión subterránea con Carl Schmitt. Pero bien, avance, ¿no? Entonces, detrás de esta caracterización conjunta, tanto de la fórmula sofística de la distinción amigo-enemigo, en cuanto a todo esto, digamos que Gadamer varias veces se refirió en su vida a Carl Schmitt como un sofista. Detrás de esta caracterización conjunta, tanto de la fórmula sofística de la distinción amigo-enemigo en cuanto a esencia del derecho, así como de la afirmación a priorística de la peligrosidad del hombre, de la hostilidad como principio político fundamental,
junto al llamado a la máxima de dañar al enemigo, y de las ambigüedades que encierran todas estas ideas para una determinación de la justicia, tanto en tiempos de guerra como de paz, y cuya referencia más explícita en los diálogos platónicos podemos encontrarla en la descripción de Clinias del modo de vida y constitución cretense, y la discusión de esta visión ordenadora de la ciudad y sus costumbres, actividades e instituciones por parte del extranjero que aparece en Leyes, no menos que en la dramatización interna del diálogo con el poeta Tirteo, donde una vez más Platón enfatiza la dimensión política de la poesía a través del duelo de argumentos para el que se invoca al megarense Teognis y cuyo centro tiene a la verdadera valentía o coraje. Así, Clinias resaltaba allí que los poloi ignoran que las ciudades viven en guerra continua y no declarada las unas contra las otras, del mismo modo en que viven los hombres entre sí y contra sí mismos. Este argumento será su clave de interpretación de las virtudes que encerrarían las leyes de Creta. Estas leyes se derivaban de la guía que constituye el caso de guerra como criterio último para la organización social y política, ¿no? Quien tiene presente leyes 625, 630, digamos, aparece esta cuestión. Entonces, decía, estas leyes se derivaban de la guía que constituye el caso de guerra como criterio último para la organización social y política. El ateniense, en contraposición, opondrá un paradigma del político alternativo al de los modelos de juez y legislador más o menos cruentos que se discuten en 627D, de imposición voluntaria o involuntaria de lo mejor sobre los muchos y peores, y de estímulo de la vigilancia social y desconfianza mutua. Esta visión se distingue por su capacidad para fundar la polis sin miras a la guerra, sino a partir de la amistad, la confianza y la reconciliación. En la alabanza del conciudadano leal, por encima de la glorificación del compatriota dispuesto a combatir al enemigo extranjero, superando así el orden de lo estrictamente necesario en función de lo mejor. El verdadero político, juez y legislador, desde la perspectiva del ateniense en Leyes, no puede limitarse a poner su atención sobre la polis a través del prisma de la guerra exterior como criterio último, es decir, de la mera superación de la organización y administración de los apetitos destructivos de los seres humanos enemistados entre sí. En cambio, debe legislar para y desde la paz y la amistad. En síntesis, Gadamer señalaba inequívocamente que la comprensión sofística de la justicia y del derecho se ponía al servicio de la fuerza de una tiranía que cree en el poder como un fin, a merced de un Periandro, de un Jerjes, de un Pérdicas o de un Ismenias, o de un Hitler, ¿no? Podríamos decir, especulando. Como sea, la conclusión de Gadamer, reponiendo lo que se afirma en República 576A, es terminante. Los tiranos no tienen amigos, y la amistad se había dejado establecido al inicio del texto de Gadamer, es la condición de posibilidad de la justicia. La irrupción de Trasima con el diálogo da el golpe definitivo para la genealogía de la idea dominante de justicia que el Sócrates platónico busca discutir, en la que los nominon parecen ser equivalentes a los dikaion. El derecho, dice Gadamer, es la ventaja del más fuerte, es decir, del gobernante. Y de esa manera hace referencia a República 338c. En este escenario, en el que lo justo se identifica al mismo tiempo con la obediencia a la ley por parte de los súbditos y con su inobservancia por parte del tirano para su propia ventaja, la legalidad pasa a ser sinónimo de ingenuidad. La justicia así comprendida a través de la oposición del etos tradicional del etos tradicional frente al de la sofística, termina en una apología por ética del poder por sí mismo, de la fuerza y de la reproducción del estado de cosas que ésta garantiza. Lo que empezó como una ingenua ignorancia sobre qué significa el derecho y la justicia, cito a Gadamer en cuanto a ordenamiento de la comunidad, deviene, dice Gadamer, en una perversión total. El paso que abre el segundo libro de República, desde la aparición activa en el diálogo de los hermanos de Platón, pondrá de manifiesto un nuevo planteo sobre el origen y esencia de la justicia, que parte de las consecuencias y efectos de su ausencia,
planteó que es posible llamar convencionalista la tesis de que la justicia es preferible a la injusticia, y que siendo esto conveniente, sobre todo para los más débiles, impulsa a estos últimos a un compromiso mutuo, a un sabio acuerdo, como consecuencia de su temor a sufrir un daño. Como es evidente, señalaba Gadamer, no se parte aquí de lo que hace a la justicia ser tal, sino de la percepción de las relaciones de fuerza, lo que no puede sino derivar una vez más en una justicia entendida como recíproca vigilancia mutua. El desafío para el Sócrates platónico es poder demostrar la bondad de la justicia por sí misma como formadora y sustentadora del Estado a partir del alma humana y no de su fuerza y validez en el orden vigente. El socrático arte del Estado, dice Gadamer, Staatskunst, que parte de las opiniones dominantes y las atraviesa con la mirada del filósofo en dirección a la idea, agregaba Gadamer, no debe ser confundido tampoco con la búsqueda de la interioridad de un mundo moral, como lo hizo Kant con el concepto de deber, sino definida como la indagación de la justicia en uno mismo en medio de la injusticia dominante. Así empieza un nuevo movimiento en el diálogo dialéctico, genuinamente hermenéutico y filosófico, sintetizado paradigmáticamente por Gadamer del siguiente modo, cito, la interpretación, en este caso de la justicia, es un comprender que va de regreso y desde el final. A continuación aparece una de las figuras más persistentes en el análisis gadameriano de la filosofía platónica, Sócrates, el conversor de virtudes. Elijo aquí decir conversor porque no se trata de una simple inversión, sino de una verdadera transformación que acontece en las contorsiones de la conversación, del diálogo. En el libro cuarto de República, Sócrates reinterpreta las así llamadas virtudes cardinales tradicionales y encuentra en su entrelazamiento mutuo un carácter unificado en el saber, tal como Sócrates lo había planteado antes en Protágoras, que en última instancia es saber de lo uno, del bien. Así, dice Gadamer, la antigua tabla de valores de la patria politeia, del pasado añorado por el partido oligárquico y conservador, no solo es irrecuperable e indeseable, sino que debe ser superado junto con los remedos de un discurso novedoso, puesto al servicio de la fuerza, de la sofística, y la mera conveniencia individual. Podría aventurarse, esta fue la lección que Platón aprendió del ciclo de conflictos iniciado en Siracusa luego de la caída de la tiranía de Gelión e Hierón. La siguiente sección del texto de Gadamer es la que requiere más atención, sea por sus argumentos literales como por sus resonancias políticas inmediatas. Gadamer retoma aquí el momento de irrupción, cito, del ámbito propiamente político, el ámbito del poder y el dominio, fin de cita, en el Estado en palabras de República, es decir, la aparición de la clase guerrera. El saber socrático, que había convertido la tabla de valores arcaica, le asigna a cada clase una virtud propia. A los gobernantes le cabe la sabiduría, que en este contexto es la capacidad de, dice Gadamer, pensar para todos, de guardar a todos, y que hace de la polis un estado eúbolos y sofón. En cambio, a los guerreros les corresponde la Andreia, que se ocupa de aclararlo el propio Gadamer, no es el coraje, dice literalmente Gadamer textualmente, bestial del combatiente, sino el coraje político del hombre que usa las armas para todos y jamás para sí mismo. Fin de cita. La necesidad que tiene Gadamer de hacer esta clara distinción no puede sino apuntar al carácter coactivo del poder estatal y no a las armas en sí mismas. Esto significa que, aunque no queda excluido el caso de las armas, la referencia de Gadamer mira en general a cualquier tipo de ventaja diferencial que separa a los gobernados del aspecto coactivo del Estado. En última instancia, el Andreian Politiken indica no solo el saber determinar a qué temer, ¿no? Un saber, dice, podemos leer en Protágoras, saber de lo temible y de lo no temible, de ton de non, sino de poder preservar la opinión sobre lo más temible, esto es, de las adulaciones del poder, aún en circunstancias donde el placer, el dolor, el miedo y el deseo indiquen algo distinto al guardián. Por todo ello, es que en Repúblicas afirma que el alma más vigorosa y más sabia, encontramos como sucede en más de una ocasión en la obra platónica en Andreia junto a la Frónesis,
resulta la que menos puede ser perturbada o modificada por cualquier factor externo. Coraje, afirmará Gadamer en 1978, ¿no? En ese texto al que hacía referencia antes, es resistirse a la seducción de preferir lo agradable. Así, volviendo a nuestro texto, la valentía deviene, con palabras del marburgués, coraje cívico, civil courage, antes que marcial dureza física espartana o ascetismo. Lucha contra el peligro del conformismo, abatimiento de lo familiar, desobediencia civil ante leyes, acciones y hábitos injustos. Por último, a los ciudadanos en su totalidad, ¿no? Hablábamos de las virtudes, y esto incluye desde luego también a los guardianes y guerreros, les cabe como virtud la sofrosina. Toda la atención interpretativa de Gadamer estará en demostrar qué importancia filosófica tienen los tres estamentos de república y en qué consiste su unidad sin perder de vista la relación entre polis y psique. Así, el ordenamiento estamental estaría asignado no solo por la encrateia, ¿no? Por el control de las pasiones, sino también por la idiopraxis, dice Gadamer. Esto es, por el hacer propio, como condición para la existencia del todo. Y ahí avanzo un poco en el handout. La justicia entendida como idiopraxis significa cumplir con el propio quehacer interiormente y no exteriormente, ¿no? Siguiendo Platón, República 443 CD. La sofrosine, por su lado, expresa la relación de la constitución del alma con el conocimiento que el Dasein, y digo Dasein porque Gadamer desde su texto de 1931, que retoma su trabajo de 1928 sobre el Filebo, va a agradecer en sus varias reediciones a Heidegger, porque efectivamente va a retomar la categoría de Dasein, si me puedo permitir llamar la categoría, para su análisis de las relaciones ético-políticas a partir de la filosofía platónica. Entonces, decía, la sofrosine expresa la relación de la constitución del alma con el conocimiento que el Dasein tiene de sí mismo, salvaguardando el ser sapiente de sí mismo, ¿no? Wesenssein selbst, el criterio moderado para el juicio y la acción. Una polis justa sería aquella en la que se reflejara este cumplimiento en la comprensión del estamento gobernado, de su posición de subordinación, al mismo tiempo que sucediera algo análogo entre los gobernantes con respecto a su función de administración de poder estatal, dice Gadamer, distinta de una mera, dice Gadamer nuevamente, posesión de la violencia, Besitz del Gewalt. La forma estamental, según Gadamer, no tendría ninguna importancia programática por sí misma, sino que en el Estado, en palabras de República, el argumento socrático pareciera funcionar como una crítica, que no carecería, claro está, de efecto sobre los ciudadanos, del desorden de la democracia ateniense, en la que el cambiar permanentemente de papel y el atender a muchas cosas, ¿no? La dispersión, polipragmosine, e incluso el expansionismo imperial a nivel interestatal, encierran la ruina del orden político. Lo mismo podría decirse de la sofrosine. Sócrates no es un necio que desconoce que en la polis existente es imposible contar con esta moderación difundida en toda la ciudad. Cabe recordarnos, la injusticia, se pregunta en República el Sócrates platónico a partir de la metáfora del alma, no ha de consistir en una cierta discordia interna, ¿no? De estasis entre las tres partes, en un indiscreto llevar adelante muchas actividades, y en una intromisión de una en lo que corresponde a otras. El reverso de esta imagen, en términos políticos, es la actitud tiránica, invasora, opresora, avasallante y acaparadora, condensada en el verbo pleonoteo, que instala la injusticia entre los ciudadanos, sobre todo desde el gobierno. Así, por ejemplo, la psique politrópica de un odiseo no puede ser arquetipo anímico de quien busca la justicia a través de la educación filosófica. La redención, entre muchas comillas, de este personaje homérico en el mito de Er
se produce en república cuando éste se ve felizmente reducido por el azar a escoger con irónica alegría la estática vida de un particular alejado de la vida pública. Gadamer es consciente de las resonancias políticas de sus conclusiones. El primer índice de ello es su afirmación sobre que esta traducción estamental de la sofrosina y la idiopraxis enuncia la naturaleza universal del Estado, que consiste en la relación entre gobierno y pueblo, donde es posible especular que las dos comillas suspendidas sobre folk conjuran la distancia necesaria ante cualquiera connotación selfish. En una visión de lo común, presenta en la acción de cada individuo, en la mutualidad y reciprocidad de la praxis, y no, en cambio, en la conformación de la identidad de un sujeto colectivo, delimitado en términos de clase, etnia, territorio o cultura. Esta indicación es fundamental porque introduce el segundo índice de la conciencia del autor respecto a las posibles interpretaciones contemporáneas de la idiopraxis. Dice Gadamer: para esta existencia de la totalidad, obviamente es de importancia decisiva que el hacer lo propio no gane su sentido político de la justicia como un mero caso especial del principio de la división del trabajo. Este descargo tajante del marburgués separa indiscutiblemente a Platón de cualquier interpretación prescriptiva y corporativista. La idiopraxis no tiene nada que ver con las modernas teorías económicas de la justicia basadas en la relación producción-consumo, que juzgan el trabajo de la guía política y de la guerra, del gobierno en general, como un asunto exclusivamente técnico. El orden de la división del trabajo de las diferentes profesiones, si aparece a su modo en República, lo hace solo en el umbral prepolítico y prefilosófico de la cohabitación humana, que permanece en los límites de una coinonía de producción, intercambio y consumo, es decir, en los cimientos de la vegetativa ciudad de los cerdos. Debe recordarse que en Platón y los poetas, el austero y apático estado de cerdos no es sinónimo de una sociedad equilibrada o balanceada, sino la figuración de un bienestar total donde la preocupación por el poder, es decir, por las relaciones de dominación y subordinación, no existen o carecen de cualquier conflictividad. Solo puede haber una ironía en el hecho de que Sócrates llame saludable a esta polis, pues este adjetivo no nos debe de hacer pensar que nos encontramos ante una sociedad sana, sino más bien intacta, libre de materia séptica, calificativo que debe tomarse con la misma seriedad cuando recibe este idéntico epíteto el cadáver de después de 10 días de esperable putrefacción y antes de su resurrección. En este quimérico estado de irreal asepsia, la política no tendría lugar, ni tampoco la filosofía. La plenitud de bienes y la ausencia de contingencias niega el requerimiento de un juicio reflexivo orientado hacia cada particular. Así, el gobierno se reduciría a la efectiva aplicación de una cierta habilidad capaz de ser enseñada, aprendida y dominada, suficiente para satisfacer la demanda principal de estos hombres huidos, el quieto afán de subsistir, de mantenerse vegetativamente. La ciudad de los cerdos carece como modo de vida, dice Gadamer en Platón y los poetas, de historia y de verdad humana. Del mismo modo que un discurso absolutamente argumentativo o lógico proposicional, estrictamente necesario, carece de la verdad de la poesía y el mito, pues aquello que le falta es esencialmente la experiencia misma de la carencia y de su percepción. A la ciudad de los cerdos le falta, antes que otra cosa, la filosofía y la libertad. En ella los hombres están liberados de todas las ataduras que los separan de la esclavitud. La división del trabajo, prosigue Gadamer en Plato Stater-Sichum, representa una mera copia de la justicia, una referencia al actuar individual con relación a la totalidad, tal como se presenta en cada texto. Fin de la cita. Quienes gobiernan y quienes combaten ciertamente son trabajadores, pero su función política o marcial no se agota ni en la determinación técnica de su labor ni en una utilidad económica. Lo que haría justos a los gobernantes y a los guerreros no sería un saber específico, sino su conocimiento de la totalidad y la comparecencia de este conocimiento, su puesta a prueba y rendimiento de cuentas, tanto en el actuar como en el no actuar, es decir, en el caso particular y según lo que éste cifre de manera más o menos evidente como oportuno o inoportuno para la totalidad. En cuanto son polites, los gobernantes deben demostrar en estos términos su sofrosina, saber de los saberes, sabiduría regia, sin confundir su posición con el uso ventajoso de la fuerza,
para sus fines personales, ni con la expectativa de alcanzar superioridad económica alguna para ellos mismos. Del mismo modo, los gobernados no deben medir su ser conciudadano en virtud de su integración al trabajo total de una comunidad, con su poder o falta de poder para producir o consumir, ni con la invasión instrumental de la esfera de acción de sus pares. Así Gadamer realiza un esfuerzo por distinguir la idiopraxis política y estamental de la idiopraxis técnico-productiva, pues la confusión de la conciencia del lugar propio en la totalidad, dice Gadamer, o recupera, mejor dicho, Gadamer de República, el desconocimiento del sitio de la tierra en que se está, como sucede con quien está embriagado, en el caso de República, es también parte de la superposición de estos dos tipos de quehaceres y de su rango ontológico. Este desplazamiento, que opera vivamente en las recepciones literales contemporáneas a Gadamer del orden sociopolítico de Calípolis, traduce erróneamente el conocimiento y el cuidado de sí y de los otros en la rigidez estamental como modelo y programación necesaria de un régimen justo, cuyos fines estarían dados por el arbitrio del tirano. Dice Gadamer, las tendencias de los intereses de la voluntad política de poder, fin de cita, o el mero conocimiento técnico o superioridad espiritual de una casta de nobles. La definición de la justicia política mediante la imagen del Estado, continúa Gadamer, tiene su correspondencia en el alma y en su naturaleza triplemente escindida, en riesgo permanente de desorden y conflicto. Del mismo modo que en la polis, la idiopraxis anímica es sinónimo de justicia y de clarificación de sí. Paso al siguiente texto. Más allá de cualquier isomorfismo reduccionista, el amor del discernimiento y el apetecer disputan en el ámbito anímico la constitución de una alianza dominante con el celo del león impetuoso, alianza que culmina en la posibilidad de que el hombre se dé su propia guía, deviniendo uno a partir de lo múltiple sin dejar de ser una parte del todo. Como en la polis, la unitaria amistad mutua entre las partes es el punto de partida para la comprensión de sí del Dasein, su frágil y provisional victoria sobre las acciones destructivas del propio equilibrio y las opiniones que las presiden, la samatía. Así, la justicia anímica platónica es la realización del propio quehacer interno del hombre que produce la armonización de sus tonos, su amistad de sí y su gobierno de sí. Esta interioridad moderada, advierte Gadamer, no debe ser entendida como un estado de ánimo o una buena voluntad cristiana, dice Gadamer. Cito, ella no es el santuario del corazón dentro del que ve solo Dios, fin de cita, sino como el ámbito de la manifestación de la constitución ontológica del alma, que se hace presente y actualiza, cito, en medio de la pluralidad de sus aspiraciones y pulsiones, fin de cita, como medida y criterio en cada acción particular y en constante relación mutuamente conformativa del carácter de la polis. Podríamos agregar aquí también, no se trata de la simplicidad de la eutheia, sino de la capacidad conformadora y posibilitadora de la disposición anímica propia de un carácter, cito acá República 400C, de un carácter ethos acá, pero entendido como carácter, donde se combinan lo bueno y lo bello. Aquí es donde el diálogo parece haber llegado a la respuesta que buscaba sin éxito en el primer libro sobre la justicia, aunque sea de modo provisorio e imperfecto, a través de una humilde imagen, un principio y tipos. Y con esto cierro. Entonces, la siguiente cuestión sobre la que se abocará Gadamer será el eje fundamental de su trabajo, la cuestión de la educación filosófica de los guardianes y de los líderes que, para el mar burgués, tiene lugar en República como respuesta al más abrumador peligro, la tentación del poder, el impulso tiránico del hombre que lo amenaza con su desdoblamiento, cuando se deja seducir por las lisonjas del poder mismo o de los sentidos. Ahora es cuando, afirma Gadamer, se hace evidente el carácter provisorio de la imagen de la tripartición. No se trata de una teoría psicológica de si es una bestia multiforme, multicefálica, o de si el alma tiene una naturaleza uniforme, de si es una, son dos, son más sus partes. Lo único que tiene un valor último es señalar a la educación filosófica como la posibilidad de que el Dasein se conduzca a sí mismo a través de las virtudes redefinidas socráticamente por medio del saber y el rendimiento de cuentas de dicho discernimiento. El alma platónica es, de este modo, considerada por Gadamer el ámbito por excelencia de una posible discordancia. La Verstimmung aquí mentada
remite al lector a la noción de disonancia, tratada en Platón y los poetas, porque una vez más, solo a partir de la discordancia, de su recuerdo y su reconocimiento en cuanto a la laceración anímica, es posible para el Dasein arriesgarse a echarse a andar libremente los sinuosos caminos que conducirían, perdónenme la cacofonía de las siguientes expresiones, a la consonancia concordante, que nunca puede alcanzarse en su forma plena. Esta afinación tendencial hacia la sinfonía o concordia, resonancia psíquico-cordial, producto de la justicia anímica, bien podría ser entendida como una especie de participación de la sanidad, como Platón mismo lo sugiere, ¿no? En República 444 de, e incluso de la más grande Sofía, como en Leyes 689d. Sin embargo, la imagen de la salud del alma, en cuanto a analogía entre la sanidad física y psíquica, es decir, entre la salud biológica y la política, tiene un certero límite en el carácter ideal de la ciudad justa y del alma justa, que se mantienen solo en el discurso filosófico y que, como dice Gadamer, cito, ni son naturaleza, ni son sanas como una buena naturaleza. Fin de cita. Gadamer precisó en su texto que este límite lo indicó el propio Platón y que es posible apreciarlo precisamente a través de la noción equívoca de buena naturaleza, lo que obliga al eventual exégeta del ateniense, esta es mi propia interpretación, a seguir el camino indicado en Cármides, donde la sonancia anímica, el conocimiento de sí, no es higies, sino sofrosina. Cármides 157a, 164d, 165a. Para Platón, según Gadamer, no existía, en verdad, ninguna buena naturaleza, ni salvaje, ni civilizada, inmune a nivel anímico, es decir, político. Toda alma está naturalmente en peligro, permanente decisión. Y por ello debe buscar siempre, a través de la dialéctica, de la educación filosófica, el acuerdo unisonante-disonante, consigo misma y en cada instante, producir y conservar su consonancia fonética en la encrucijada existencial. Basta recordar el caso del joven Alcibíades, referente evidente del fracaso filosófico de un alma con una aparente buena naturaleza, pero para la cual una mala educación dominante fue funesto extravío en las tentaciones y seducciones del poder. En definitiva, la imagen de la constitución sana del alma es inadecuada para alcanzar el sentido último de la dikaiosine, por el sencillo motivo de que el alma y la ciudad justa no lo son nunca por naturaleza. Pero para Gadamer, cito, el verdadero problema no es cómo la justicia se presenta en cuanto a sanidad ideal del Estado y del alma, sino cómo ésta tenga el poder de efectuarse y conservarse. Fin de cita. La respuesta socrática a la pregunta por los posibles efectos del Estado justo conduce al requisito de la participación en la conducción del gobierno por parte de los filósofos o de la filosofía, replicándose en República la célebre afirmación de la Carta Séptima. La posibilidad de esta concurrencia entre filosofía y política, de esta cadencia conjunta, y por lo tanto de evitar su separación por caminos diferentes, remite a la educación dirigida a una visión del verdadero ser, va a decir Gadamer. Y acá pongo los últimos textos. Siguiendo implícitamente el discurso de Diotima en el banquete, Gadamer concluye su texto afirmando que si el filósofo socrático es un experto, no lo es en una técnica de gobierno, sino en el erotismo. Al igual que el erótico, el filósofo está dominado esencialmente por una pasión. Así como el primero encuentra lo bello en cada una de sus manifestaciones sin dejarse llevar por preferencias determinadas, el filósofo no se deja desviar por opiniones previas, sino que en cada caso particular busca una misma cosa, la totalidad del saber. Dice Gadamer, cito, el filósofo es, por lo tanto, la persona poseída por la pasión de ver la verdad. Fin de cita. Pero la pasión de la visión de la verdad, la filosofía, no es igual a la pasión de la curiosidad, ¿no? De la Schaulust. En otro texto va a decir, no, que el curioso no ve en todo lo que es en sí mismo, sino que está preso de la multiplicidad de que se le presenta. Un claro ejemplo de esta curiosidad distraída, aunque Gadamer no la menciona, es la postura de Calicles en Gorgias. Allí el defensor de una noción de justicia como sinónimo de la dominación de los fuertes sobre los débiles es caracterizado como alguien que no presta atención,
a la comunidad, hecha de amistad, orden, sofrosina y justicia, que vincula entre sí a los dioses y los hombres, olvidando Calicles, la geometría y Sotes. Lo mismo podría decirse de los filoteamones, a los que se los critica en República no por los espectáculos que ven, no por disfrutar del arte escénico, sino por el modo en que lo hacen, cual arrendadores de oídos, que saltan de discurso en discurso sin demorarse seriamente en nada. ¿No es esta la primera tensión que se desarrolla en el diálogo República, entre la no muy amable invitación a la carrera de antorchas a caballo y luego el festival nocturno por parte de Polemarco, Adimanto y Nicias a Sócrates y Glaucón, quienes querían entonces regresar a la ciudad, y que culminará no sin un primer gesto de ironía socrático sobre la novedad, con la victoria del inicio del diálogo en sí mismo por sobre la curiosidad, y que Gadamer caracterizará como, cito, el suceso filosófico en torno a Sócrates? La conclusión de Gadamer, ahí adelante un poco de los textos del handout, la conclusión de Gadamer no sorprende al lector, pero encierra el núcleo polémico del escrito. La importancia de la caracterización del filósofo como quien tiene la posibilidad, la libertad, de ver el ser verdadero, es lo que hace posible al Estado sano. Esta sanidad consonante es el resultado, cito, de la correcta posición de los gobernantes con respecto a su cargo y al poder de su dominación. De este modo, se revela finalmente cuál es, según Gadamer, el verdadero objetivo de la educación de los guardianes en el estado ideal, y el sentido último de que en tal estado los conductores deban ser los filósofos. Leo, bueno, es el texto 11, ¿no? Que el poder que tengan no sea suyo, ni esté la fuerza a su disposición. Que resistan la abierta adulación de la seducción oculta de la fuerza, que intenten, por medio de todos los caminos de la persuasión, transformar en derecho las ventajas del poderoso, y, considerando toda esta apariencia, pueden resistir y mantener en su mirada el verdadero bien de la totalidad. El estado verdadero, para el Platón gadameriano, se vuelve posible solo más allá de sí mismo, allende la polis existente. La fundación dialógica del Estado busca sanar la injusticia, la ignorancia, que ya opera en la comunidad, pero no como lo haría un médico con su saber técnico, sino cual lo haría un ciudadano filósofo, es decir, mediante la resistencia a la tentación del abuso de poder y de la fuerza, y la transformación de las ventajas del poderoso en derecho, es decir, a través del cuidado de sí y de los otros. Con la mirada puesta siempre en la justicia, pero a su vez más allá de una única idea dogmática de justicia. Parece bastante claro que la educación filosófica, alternativa suprema para un presente aciago, no está solo dirigida a formar a quienes aún no pueden ser considerados filósofos, sino a abrir una brecha en el hoy que haga posible un futuro menos injusto. Gadamer tuvo, por un lado, la lucidez de vislumbrar que esto no significa que los filósofos deban literalmente ser los educadores de los no filósofos, y por otro lado, de proporcionar una lectura propia. La fuerza dialéctica de la idea de bien permitiría, en última instancia, al ciudadano y gobernante alcanzar un ordenamiento anímico, político, cósmico, en el que lo múltiple deviene unidad, sin que una personificación de la totalidad consuma y domestique la potencia del ser. De aquí la importancia político-metafísica que cobra en este estudio de Gadamer, en los anteriores y en los siguientes, la figura de la utopía. Ese lugar de la negación del lugar, esa performatividad de la justicia, que en última instancia no es solo un hacer y un responder personal, individual y colectivo, sino el propio hacer lo propio de la justicia sobre nosotros, su su irrealizabilidad que insufla en, desde y para la polis existente, una débil pero inextinguible fuerza que aspira a ir más allá de la injusticia y la ignorancia consolidadas. Muchas gracias por la paciencia. Muchísimas gracias, Facundo, realmente impecable, claro. Hay muchas cosas para pensar y comentar. No sé si alguien quiere tomar la palabra mientras le damos un poco de tiempo a Facundo que se reponga. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Si no, yo comienzo con, más que preguntas, un comentario y articular con algunos textos de la antigüedad para intentar también contribuir con esta interesante lectura que Gadamer hace de un texto antiguo, con textos antiguos, tratar de
acompañar esa lectura gadameriana. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, doy lugar, y si no, comienzo con algunos comentarios, que más que preguntas son ampliatorios, y sobre todo para dar un poco más de motivación para reflexionar sobre no solamente la justeza de la interpretación gadameriana, sino de la relevancia filosófica de una vuelta hermenéutica a los textos antiguos. Comienzo mientras. Voy a mencionar los horoi, o las definiciones, texto antiguo en el cual dicen quienes saben que está compuesto por, en fin, distintas definiciones de distintas escuelas, pero que en el fondo hay un platonismo y un aristotelismo bien claro. Estas definiciones eran utilizadas para que se vayan formando quienes ingresaban a distintas escuelas, diríamos. Es como el acceso preparatorio, digamos, ¿no? Miren qué acertadas estas interpretaciones, o estas definiciones, conforme a la interpretación gadameriana que nos trae Facundo. Miren, por ejemplo, Andrea, de la cual se habló bastante. Perdón que tarde un poco porque es traducción en vivo y en directo, tengo el texto griego. Andrea dice, hexis, es decir, una disposición, psiges, del alma, akínetos, es decir, inamovible, hypofobo, es decir, es una disposición del alma que se queda inmóvil frente al miedo. Pero la que más me interesa es la siguiente. Enkrateia, psiges, es decir, esa mantenerse del alma, prostafobera kaideina, es decir, en relación a las cosas temerosas y terribles. En una palabra, la Andrea no tiene que ser solamente interpretada bajo una mirada más bien homérica, como una virtud de quien va al combate, sino quien efectivamente puede quedarse en sí, sin ser extasiado, frente a una situación cualquiera sea, de temible o de iná. Un paso más. Miren, Sofrosine, de la cual también se habló. Metriotes tepsiges peritas enauté. Bueno, traduzco. Metriotes, es decir, tiene la etimología de metro, en fin, de medida. Es la medida del alma, o el mantenerse firme del alma, sobre las cosas que se pueden, dice epistimías, se pueden desear, y de las hedonés, de las hedonas, es decir, de las placeres, catafísim. Es decir, la frónesis es algún tipo de saber situado en el cual uno puede saber qué tipo de cosas puede desear y qué cosas no. Es maravilloso. Un paso más. Miren, dikaiosine, la otra palabra que tanto se habló también hoy. Después doy las referencias si alguien las quiere, y sobre todo Facundo, si te interesan también. Sí, desde ya, muchísimo. Dikaiosine, homonoia, es decir, concordancia tepsiges pro geauté, es decir, es la concordancia del alma en relación a sí misma. Y miren otra definición más interesante aún. Eutaxia, es decir, un buen orden, tomeron de las partes tepsiges del alma, pros alela, entre una y otras, tecai peri alelai, es decir, y sobre las otras. Es decir, que la dikaiosine es una concordancia, es un buen orden de las, llamemos, funciones del alma, para no llamar partes, no solamente en relación a sí mismas, sino en relación a las otras. ¿Quién está encima de quién, diríamos? De ahí aparecería en Platón todo el tipo del saber filosófico. Un paso más. Si hay alguna pregunta, ya corten, ¿eh? Yo simplemente estoy tirando un poco más de leña al fuego. Política. ¿Cómo se define en estos textos la política? Bueno, dice episteme poietiqué, ciencia productora, dikaiosine en polei, es decir, es la que produce la justicia en la ciudad. Quiero esa referencia, perdón. Sí. Eso lo quiero que me lo mandes. Ya te lo paso, mira, 413A 10, 413A 10 de las definiciones. Hay traducción de Gredos. Yo estoy trabajando lentamente y haciendo las definiciones, pero bueno, algún día saldrá esa traducción. Pero bueno, volviendo. Es decir, con todos a veces las lecturas esquemáticas de Platón, de Aristóteles, acerca de si la episteme es productora o no, bueno, estos textos dan cuenta de cierto saber ya generalizado acerca de que la justicia es una ciencia que produce
la justicia en la ciudad. Ahora bien, ya hemos definido la justicia, que es la forma en la cual se distribuyen bien los órdenes, si se quiere. Por último, para no irme a través de la pleonexía, ir más allá, aletheia. Miren qué maravilla, esto para mí el día que la leí entré en éxtasis, siendo no platónico. 413 C5 dice lo siguiente, que es la aletheia. Uno tiende a decir, no, las lecturas heideggerianas, las lecturas gadamerianas, impostan sobre el texto griego, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, aletheia, hexis, en catafasei kai apofasei, es decir, es una disposición del alma. La aletheia no es un saber de contenido, es una disposición del alma, acerca de qué afirmar y qué negar. Es decir, que la aletheia, en las lecturas gadamerianas o heideggerianas, etcétera, 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 uno puede encontrar en los textos griegos, tanto Platón, Aristóteles como en continuadores, base sólida para pensar un tipo de saber que no sea de corte proposicionalista, sino un saber de corte disposicional. ¿Qué es esto de que la aletheia es una hexis del alma? En fin, bueno, podría seguir con paideia, filosofía, pero bueno, les dejo el enganche para que vayan a buscar la traducción de Gredos o el texto griego y busquen estas hermosas definiciones. No sé si Facundo se abre algún tipo de reflexión o al público, colegas y amigas, preguntas. No, me parece genial lo que has traído, y entonces vamos a querer leer tu traducción. Oh, Apenas- falta mucho, lean la de Gredos. Bueno, entonces vamos a querer leer la tuya después de la de Gredos, y nos quedaremos con la tuya, seguro. Eh, no, me parece sumamente interesante. Me parece también muy relevante lo que vos marcás desde el principio, es decir, cómo están en circulación estas definiciones, llamémoslas así, o interpretaciones, y por lo tanto en disputa, lo cual agrega, ¿no? A este, perdón, ¿no? Y cómo están en todo caso, decía, en disputa de manera permanente, de manera dinámica. Y bueno, no sé, no quisiera comentar cada una de las que nombraste solo para no extenderme y no irme demasiado de tema, pero en particular sobre la Andrea, ¿no? Eh, la cuestión ahí parece bastante clara, porque vos mismo, cuando aludiste a la cuestión de los placeres, yo no podía dejar de pensar en leyes. Uno podría ir al filebo, lo mismo, pero en leyes es clarísimo, eh, cuando se critica la Constitución cretense. Y no se experimentan esos placeres, no es posible entender cuál es la medida de lo disfrutable y cuál es la medida de lo dañino, ¿no? El ascetismo no puede ser el camino para la determinación de ese juicio. El abstenerse no puede ser la medida para estar a salvo, porque de otro modo viene el atracón, digamos, ¿no? Como eso es un poco lo que va sugerido en el texto. Cuando por ejemplo, se dice cuánto vino deben tomar en las distintas edades los ciudadanos. Si no se prueba, si no se experimenta, si no hay empiria, es imposible tener un conocimiento que es un conocimiento político, de cuál es el límite de lo disfrutable de algo y lo destructivo y autodestructivo de ese mismo algo. Entonces, bueno, no me quedaba con eso, pero de todo lo que comentaste hay para decir miles de cosas. Te agradezco Sí, mucho que hayas traído eso. no, es que cuando te escuchaba, en fin, es un texto que estoy trabajando, entonces lo tengo muy presente, el de las definiciones, ¿no? Pero en realidad, en el fondo, creo que en el fondo de toda esta charla, en fin, y que sería oportuno en algún momento dar, que me gustaría organizar algo así, en fin, es cómo leer a Platón. Ujú. Es decir, estamos necesariamente atravesados por una tradición, ¿no? Y montados sobre esa tradición interpretamos a los textos, en fin.
pero incluso de base está el problema de cuán genuinas son determinadas interpretaciones de Platón. En cómo capturar a Platón dentro de los diálogos, que ya de por sí es un género complejo para poder discriminar, género del cual también Platón en el propio República critica, porque él hace mímesis, pero a su vez critica la mímesis, en fin, todos esos juegos que hacen. Digo esto porque a veces las personas como más tradicionalistas dicen, no, Gadamer o Heidegger se equivocan en tal cosa, en fin, a mí me deja siempre de fondo la reflexión de cómo accedemos al texto platónico y qué intentamos extraer del texto platónico. Yo abogo por estas lecturas gadamerianas, heideggerianas, etcétera, 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 de los textos griegos, porque permiten también una vuelta reflexiva y filosófica para poner incluso en debate el modo de acceder al texto. Así que bueno, en fin, al margen del Sí, tema me parece conjunta, que eso es clave, ¿no? Porque en última instancia, desde luego, alguien puede ponerse en la posición de juzgar como la máxima autoridad sobre si una interpretación es correcta o incorrecta. Nadie va a negarle esa posibilidad al ser humano abierta, la de juzgar, digamos, desde ese atrio. No, digo, y además uno puede realizar un ejercicio crítico, filológico, y discutir si está siendo realmente excesivamente forzada la interpretación o no, sea de Gadamer, sea de Heidegger, sea de quien sea. Sí. En última instancia, eso es una posibilidad, ¿no? Pero a mí me parece acá que junto a esa posibilidad, que en parte es una posibilidad técnica, porque ahí lo que diríamos es, se equivoca técnicamente. Bueno, es que en qué no podríamos juzgar si está en lo correcto o está equivocado. Y es justamente en aquello que nos está mostrando, o ese acceso del que hablas vos, o nos está intentando mostrar el autor, ¿no? En esa intencionalidad que trata, busca, se esfuerza de hacer lo más manifiesta posible, e incluso se intenta también que no sea del todo manifiesta, lo cual es un problema interpretativo secundario y no menor. Y eso obviamente nos abre a nosotros un continente de cuestiones sobre cómo es que nosotros mismos estamos intentando, cuáles son los ojos que tenemos sobre nuestros hombros, quién es que nos está vigilando, por así decirlo, cuando hacemos nuestras propias interpretaciones. ¿Y para quién estamos escribiendo y para qué? Yo creo que esas preguntas, eliminarlas de cualquier tipo de análisis textual o cualquier tipo de interpretación, bueno, significa, no sé, no digo que sea inválido, lo que digo es que es quizás coartarse de una manera innecesaria una capacidad que Gadamer llamaría la fantasía, la imaginación hermenéutica, ¿no? Claro, no es decir cualquier cosa de las cosas, sino tener algo para decir, ¿no? Que es mucho más que tener además elementos técnicos que son preciosos, que son valiosísimos, que nos forman nuestra parte, también nuestro modo de acceso, pero que no pueden más que temblar si está ausente algún tipo de intención. O por lo menos de hacerla transparente, o lo más transparente posible. Tanto después, ¿qué pasa? ¿No? Si al final discutimos y charlamos y estaremos más o menos de acuerdo en estas interpretaciones, pero por lo menos tenemos algo para decir y discutir. Absolutamente. Muchísimas gracias. Bueno, creo que, en fin, me agradezco de verdad poder tener este tipo así de conversaciones en las cuales uno realmente está pensando y queda motivado a seguir estudiando, a seguir enriqueciéndose, en fin, así que Facundo, te agradezco muchísimo. Creo que hay una consulta de Erika o un comentario y de Lucas, no sé si alguien más, después intentamos ya cerrar para no, bueno, dejar sin fuerza a Facundo, tiene que seguir viviendo. Sí, Con coraje. breve, bueno, gracias, muy interesante. Primero un comentario, porque creo que no llega a hacer pregunta, pero me pareció interesante cuando ibas, creo que al principio, por cómo lo presentaste, pensaba en esta relación entre
a la anamnesis y la pregunta. O sea, creo que no me había quedado nunca tan claro en Gadamer, ¿no? Y por cómo vos lo ibas leyendo, hice la conexión y dije, pues, qué interesante pensar eso, las relaciones entre esas dos. O sea, como que eso, un comentario. Después, Es muy bueno, Erika, muy, lo que decís. no, Porque porque, efectivamente es como vos lo estás planteando, ¿no? Hay una relación entre conocer, recordar, recordar la pregunta, recordar el preguntar, no solo lo que la pregunta pregunta, sino la filosofía como preguntar. claro, o sea, como eso me quedé como diciendo, ¿qué? Pero es muy, bueno, es muy Gadamer. Y entonces, bueno, eso como buenísimo, porque, Y perdón, me recuerda a otra cosa, hablando de recordar, en La razón en la época de la ciencia, en uno de los textos, ahora no recuerdo cuál, Gadamer dice, justamente llama a no olvidar que toda afirmación es la respuesta a una pregunta. ¿No? Y eso claro, nos vuelve a colocar en este círculo. Perdón, Erika, la interrupción. no, digo, hago los tres, son muy breve y tienen más bien que ver como de comprensión. Después, en otro momento, no me apoya en la mitad del texto, un poco, cuando hablaste de las leyes escritas y las leyes no escritas. Creo que ahí estaba hablando de Adam, ¿no? Y hablaste del concepto de estos. Entonces ahí me preguntaba si estas leyes no escritas tienen que ver con esta precomprensión, con los prejuicios, con la tradición o con la Überlieferung. Si hay una relación entre esos dos o no, digo, para entender. Y esta sí que es como muy básica porque yo sí, no conozco nada de Gadamer antes de Verdad y Método, o no nada, pero muy poco, muy, muy poco, y de los griegos menos. Entonces, hacia el final hablaste creo que si entendí bien, de la experiencia de justicia como una experiencia de carencia, y ahí hiciste como esto que no se trata de un estado de cerdos, ni tampoco es de esta lógica, sino que, bueno, justamente esta experiencia como más vivida, si entiendo bien, y luego dijiste algo que el político sería quien tiene el conocimiento de la totalidad. Y hago esta pregunta, digo, para tratar de comprender, para ver si entiendo, ¿no? ¿En qué medida le serviría o podría el político que está en esta disposición o que tiene este conocimiento de la totalidad para, por ejemplo, intentar resolver, o no sé si resolver sería el concepto, o pienso en el conflicto entre Israel y Palestina? ¿De qué manera este conocimiento de la totalidad podría permitir buscar una solución a un conflicto? No sé si se entiende más o menos. Pregunto Entiendo desde, la pregunta, digo, no sé como muy si la respuesta va a básico. estar a la altura, pero voy a hacer lo posible por No, obvio, responder sé que es esa como, pero segunda que es. simplemente pienso, o sea, me cuesta entender de qué manera este conocimiento de la totalidad serviría para resolver un conflicto. Bueno, eso. Y gracias. No, gracias a vos, Erika. Buenísimo lo que preguntas. A ver, sobre la primera, sí, efectivamente, lo que nosotros conocemos, digamos, a través de Gadamer como prejuicios, ¿no? Se ata, está acá prefigurado, ¿no? Prefigurado, incluso planteado en algunos, después puedo buscarte la cita exacta donde aparece, pero sí, está. eh, y vos me preguntabas por lo del etos, por las leyes no escritas. Eh, claro, por un lado, Gadamer hace hincapié en estas leyes no escritas porque considera que no pueden, digamos, partimos de o Gadamer seguramente está partiendo de la idea de que las leyes escritas, por lo menos para la tradición con la que él está discutiendo, son la objetivación del espíritu, son la objetivación del quehacer humano. Eh, pero hay algo que rebasa esto y que puede hacer tambalear el orden, que no tiene que ver con las objetivaciones, ¿no? Que tiene que ver con algo, si se quiere, más vital. Y eso más vital, que es reluctante
a consolidarse de una manera clara, explícita, es la comprensión pública de las cuestiones centrales para una sociedad, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es la justicia? Y que están que están constantemente en disputa, y que son aquello que está en el centro, ¿no? Gadamer diría en algún texto, lo to anfisbestesimon, pero no, Ariel es aquel que sabe, aquello que está en disputa, aquello que está, es argumento de discordia, eh, aquello que no podemos no reconocer que nos separa, pero que al mismo tiempo nos une. Nos une porque es un centro de imputación de sentidos, pero nos separa porque cada uno tiene una experiencia de ese sentido que no es exactamente idéntica a la del otro. Pero no podemos no reconocer que está, ¿no? Por ejemplo, la justicia es una de estas cuestiones. Y en ese sentido, entonces, la ética no se puede resumir en el ethos legislado, sino que también está hecha de estas leyes no escritas que van más rápido, si se quiere, que tienen una dinámica que sobrepasa la de los códigos, ¿no? Que va actualizando esa comprensión de lo que es justo y de lo que es injusto, de lo que es valioso y de lo que no lo es, mucho más velozmente de lo que los códigos admiten, sí. Pienso, tendría que ver, esto tiene que ver, claro, con el lenguaje también, ¿no? Pienso en este Claro, no, lenguaje por vivo supuesto. que va Sí, siempre, sí. no sé, pienso otro ejemplo, a mí siempre me sirve pensar en ejemplos para entender, por ejemplo, la discusión con el lenguaje inclusivo, ¿no? Como algo que, bueno, todavía no sé, está en disputa, pero es algo que ya está sucediendo, ¿no? Va por ahí, ¿no? Claro, exacto. Es decir, es algo que está en disputa, más allá de que pero no pensemos que nosotros fuéramos una sociedad que hoy queda aniquilada, entonces quedan algunos rasgos de lo que está en disputa y después queda aquello que se conservó por siglos. Entonces tenderíamos a decir que lo que nos caracteriza es más lo que se conservó que lo que está en disputa. Porque nuestra mentalidad nos llevaría a pensar eso, que esta era una cuestión coyuntural y que lo que más perduró. Pero en cambio lo que pasa es que aquello que está en disputa, no está en disputa en un sentido o en dos, ¿no? Sino que está en disputa en múltiples sentidos y además generacionalmente está en disputa de manera superpuesta. No es que las generaciones anteriores dejan de disputar, ¿no? No es que la última generación es la que lleva adelante la disputa y se terminó la cosa. ¿No? O sea, es mucho más complicado que eso, ¿no? Están operativas capas semánticas de las disputas, que tienen la posibilidad de activarse y de reactivarse y de ser, además, evocadas y reinterpretadas. Bien, entonces todo eso conforma este ethos, del cual no dispone ninguno al mismo tiempo, ¿no? Nadie es capaz de manipular definitivamente ese ethos, porque justamente está en disputa, pero seguramente hay algunos que son más habilidosos que otros, ¿no? Obviamente la retórica juega un rol fundamental en ese sentido, en la medida en que se establece como un valor fundamental más la erística y el ganar discusiones que el querer conocer la verdad, ¿no? Y ahí entonces la disputa, en todo caso, entre el filósofo y el sofista, o el dialéctico y el sofista. Volviendo entonces a tu pregunta. Entonces, en el ethos, a la Gadamer, ¿están los prejuicios? Sí. Y desde luego, que nos muestran los diálogos platónicos, según Gadamer, que solo a partir de ellos, de esos prejuicios, podemos elevarnos hacia una comprensión más completa, hacia una comprensión menos facciosa, hacia una comprensión que no tenga como objetivo simplemente humillar o hacer quedar en ridículo al otro. Por más que eso pueda ser un elemento interesante, la humillación como aleccionador, sobre todo en términos socráticos. Ahora,
Esto se conecta con lo segundo que vos preguntás. Claro, yo no puedo responder sobre el cómo, pero sí decir, ese saber del todo o de la totalidad, en todo caso, no es un saber que se tiene, ¿no? Vos preguntaste sobre el tener, sino que es como estaba diciendo Ariel, ¿no? Cuando hablaba de las definiciones. Gadamer dice, es una visión de la totalidad que se pone en juego en cada ocasión. Y a su vez no pertenece exclusivamente a los filósofos, porque la sofrosine cabe como virtud, desde el diálogo platónico, a toda la ciudadanía. Entonces, no existiría la posibilidad de una casta noble de videntes, en este sentido, ¿no? De personas que pueden ver más allá. No podría operar, eso solo podría pasar en una forma incondicional, es decir, en un diálogo filosófico, en una fantasía, si queremos. Pero en términos operativos, en términos reales, es interesante ver eso como puede aparecer, pero claro, después tiene que estar distribuido en la sociedad, aunque no esté de manera perfecta, ¿no? Y esa visión de la totalidad, cuando ordena los juicios particulares sobre cada conflicto, no, también el Platón un poco aristotélico de Gadamer, se pone en juego. Entonces, ese saber de la totalidad o esa visión de la totalidad no se tiene, sino que se pone siempre en juego. Paradójicamente se pone en juego aquello que no se tiene, pero que se puede distinguir en la medida en que en el momento que yo estoy haciendo mi juicio, no estoy pensando en beneficiarme. Un poco podemos vincularlo con la cuestión que también es interesante. En la charla anterior que me invitaron hablamos de eso, de Sócrates desobediendo las leyes. 1, 2, 3 veces, ¿no? Las negó. Y entonces se manifestaron. Y en esas ocasiones en las que Sócrates desobedece, nunca lo hace por su propio beneficio. ¿No? Podemos tramar una serie de distintas interpretaciones, pero esto es claro. Cada vez que Sócrates no hizo algo, o se negó, ¿no? Esa también reluctancia socrática, lo hizo para no perjudicar a otros. Incluso cuando decide no escapar, ¿no? Para no perjudicar a sus amigos. Entonces, me parece que ahí aparece esa visión del todo en los actos particulares. Ahora, ¿cómo eso puede zanjar un conflicto de esa magnitud? Era solo un ejemplo, digo, no Claro. era Sí, sí, obviamente que no era la respuesta, digamos, pero sí. sí, es eso, Sí. es el universal concreto. Es claro. Bien, Bueno, muchas gracias. gracias a vos. Muchas gracias, Erika. Hago 2 comentarios así rapiditos y le doy la palabra a Lucas y con eso, si quieren, ya vamos cerrando. Primero, lo de la discusión. Dato no menor, en el sofista de Platón, dentro de las ramas que va configurando para capturar al sofista, el sofista está dentro de lo anfibeticón, término que también es utilizado en el Fedro vinculado a la retórica. Se tiende a traducir técnica discutidora. En realidad habría que pensar que es técnica de la ambigüedad, que de hecho mantendría la etimología de la palabra anfibeticón, que tiene anfi, que es ir y venir, o sea, como anfibio, más vaino, que es ir. En una palabra, la técnica de lo anfibeticón o la anfibetesis es estar en ambigüedad. Pero estar en ambigüedad no es solamente respecto con un otro, sino respecto a uno mismo. El ejemplo que se da en Fedro es que, por ejemplo, si yo pregunto qué es hierro, todo el mundo diría más o menos lo mismo que es el hierro. Ahora, hay un ámbito de conocimiento, y del cual no es menor para la configuración de una polis, que no estamos todos de acuerdo, ni unos ni otros, ni con uno mismo, dice Platón. Que es, por ejemplo, qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Ahí entramos en ambigüedad, dice Platón, utiliza el término anfibeticón o etimológicamente vinculado a alguna raíz. En fin, es decir, entramos en ambigüedad personal y ambigüedad con un otro. Y ese es el gran problema. Esto en cuanto a lo de lo ambiguo o la anfibeticón. Después, respecto a los
los nómina. En República, justamente, Platón habla de que hemos olvidado estas pequeñas nóminas y esto ha hecho que la ciudad se degenere. ¿Cuáles eran esas pequeñas nóminas? Bueno, era, por ejemplo, si tiene que hablar un mayor, el menor se calla, sobre eso no se puede legislar. Cómo darle el lugar a un mayor, un menor, bueno, todas las cosillas, diríamos, del día a día, que configuran los modos de vincularnos unos con el otro, que eso no se puede legislar. Doy una referencia para ágrafa nómina, leyes 7793b y siguientes. Ahí se habla mucho de los ágrafa nómina. Eso respecto a ese. Exacto. Después, Exacto. Lucas, Esa no sé si- referencia. Sí, perdón. No, decía Ariel, perdón. No, por favor. No, iba a decir, esa referencia de leyes es fundamental. eh, y justamente aquello sobre lo que no podemos legislar o no legislamos, de todos modos, en cada una, digamos, en cada una de esas, ¿no? Se pone en juego una comprensión de la ciudad, una comprensión de la justicia, del bien, del mal, de lo útil y de lo inútil, etc. Y la cuestión de la ambigüedad, que también es fundamental, que vos traes a colación, bueno, justamente por esto que estábamos hablando, es central para Gadamer, que desde muy temprano, desde un texto que es una crítica del 24, si no me equivoco, a Hartmann, a la metafísica de Hartmann, y a lo largo de toda su obra, Gadamer va a ser un encomio de la ambigüedad. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la imposibilidad de poder acceder de una manera definitiva y sistemática a la verdad. Y sobre el potencial que eso abre al pensamiento, es decir, a que la filosofía puede ser filosofía. Dicho de otra manera, Gadamer nos va a decir en numerosas ocasiones en su obra, y sobre todo también en estos años, que justamente hacer filosofía es tener yo voy a decir el coraje, pero sí tener la capacidad, si queremos, de soportar lo indecidible, dice. Para mí también eso es muy interesante, porque él va a, por ejemplo, en el texto del 33, que trabaja sobre uno de los Platones, es el Platón de Kurt Singer, y va a elogiar ese Platón de Kurt Singer, porque dice, maestro del disfraz, Platón, eh, nunca se decide. Y es obvio, uno no puede no dejar de pensar en el decisionismo heideggeriano, ¿no? En paralelo. ¿Qué pasa con este elogio de la indecisión? ¿Por qué hay este elogio de la ambigüedad y de la indecisión? ¿Qué es lo que para Gadamer fundamenta, posibilita cargar con el peso de lo ambiguo y de lo indecidible como la misión del filósofo? Y Excelente. que es también una misión política, poder soportar ese peso. Después Es te una voy a, misión. después te voy a molestar con la referencia bibliográfica del texto de Gadamer sobre la ambigüedad. Después te escribo para no quitar más tiempo. Lucas se nos escapó. En fin, no sé si hay algún comentario, pregunta, reflexión, y ya con eso lo dejamos en paz a nuestro querido Facundo, y le agradecemos muchísimo por estas 2 horas que nos destinó, más el tiempo de preparar. En fin, de verdad, muchísimas gracias. No, se puede agregar a eso que acabas de presentar, Facundo, el carácter de provisoriedad, que es lo que completa, justamente eso lo desarrolla en la última parte de Verdad y Método, antes de entrar a la última, y ese carácter de provisoriedad de la verdad es lo que, a lo que él atribuye esos juicios legítimos e ilegítimos. Es decir, solamente aquellos que son provisorios, contrariamente a lo que se pensaría, son los que son legítimos en tanto ponen en cuestión la falta de dogmatismo, es decir, en cuanto, y ahí toca con el concepto de escepticismo schlegeliano, que es justamente eso. El escéptico no es aquel que se mantiene sin
dar una opinión, sino aquel que se atreve, tomando tus palabras, a no aferrarse a los dogmas y por lo tanto siempre está dispuesto a esa provisoriedad y a esa constante modificación, y por eso, bueno, ahí después se empieza a plantear el principio que él va a después llamar general y que Grondel le dicen, el último principio gadameriano, aquel según el cual es el otro quien puede o quien puede tener razón. Y por eso, claro, volviendo a lo que decía Erika, en realidad no, yo creo que, porque siempre el eterno, como eterno, perdón la palabra errónea usada ahí, es la constante pregunta que se hace a Gadamer, ¿cómo resuelve el conflicto? Y yo creo que justamente en Gadamer no hay una intención de resolución de conflicto. ¿Qué quiero decir? Y lo digo muy breve, es que cuando él empieza a hablar, cuando empieza a desarrollar el concepto de conversación en verdad y método, habla de la Einverständnis y de la Verständigung, que eso es siempre también una cuestión para la traducción, es el dar acuerdo y el estar de acuerdo. ¿Sí? Es decir, el dar acuerdo, das Einverständnis, estar es como dar el consentimiento. Y la Verständigung, que sería el entenderse, es decir, como diciendo, estamos hablando el mismo idioma, cuando decimos no nos entendemos. Es decir, que no estamos comprendiendo, es decir, estamos no comprendiendo al otro. Entonces, creo que yo ahora estoy trabajando en un escrito sobre justamente la conversación en Gadamer. Y creo, son todas cosas todavía que no las tengo desarrolladas a fondo, pero creo que en última instancia la conversación que necesita de ese consentimiento de jugar a este juego, es que tengo que consentir que voy a entrar en conversación, por más que él diga que después el asunto, ese que nos lleva y no somos los Partner, los Gesprächspartner, los que decidimos, pero damos de alguna manera el consentimiento de estar en ese juego. Y no con la intención de cerrarlo, sino de justamente dejar abierto, y no hay una comprensión global, sino que solamente se puede, con la conversación, llegar a la certeza de que no hay comprensión posible, que todo es una provisoriedad, que la conversación es un intento fracasado de comprensión del otro, y un ejercicio, en muchos casos, frustro de ejercitar que el otro puede tener razón. Entonces, creo, es todo digamos, es como leo Gadamer en esta cuestión de el conflicto y la solución. No hay, por eso le podemos reclamar que no hay una tematización de la resolución de conflictos, porque creo, al estilo schlegeliano, con el texto de la incomprensibilidad, que lo que le interesa a Gadamer es decir que lo único de lo que podemos estar seguros es de que no nos comprendemos. Es que siempre estamos, en alemán hay una expresión muy linda que es que hablamos uno como aneinander vorbei, como que hablamos uno sin darnos cuenta de que pasando por alto al otro o a la otra. Entonces, bueno, eso quería nada más porque son reflexiones, es decir, cuestiones que estoy trabajando en este momento, y es siempre la necesidad que tenemos de decir, bueno, pero ¿cómo se resuelve el conflicto? Tiene que haber una... No, la resolución es que no hay resolución del conflicto, es decir, no hay manera de resolver. La conversación es un ejercicio de manifestación y de confirmación de la precariedad de la condición humana, por decirlo así muy... Laura, si me permitís hacer un comentario, Sí. esto mismo que vos, o sea, que quisiera comentar dos cositas muy breves. La primera, lo primero que comentaste, está todo eso mismo que vos hablabas sobre el entrar en acuerdo, ¿no? Ese acuerdo que no es dar consentimiento, sino que es entrar en la disputa,
que no se entra, digamos, de una manera tampoco consciente, ¿no? Una decisión, ¿no? Es el pertenecer, y que están muy vinculados, también si uno lo pone en paralelo, uno podría encontrar trazos de algo similar en el curso de Introducción a la Filosofía de Heidegger, del 28-29, si no me equivoco, es. Está completamente ya desarrollado en el libro del 31 de Gadamer, cuando habla de justamente qué significa el diálogo socrático, qué significa esa disposición a entrar en el debate, en la discusión, que obviamente no está limitado a lo estrictamente lingüístico. Ni a lo teórico solamente, claro. Ni a lo teórico, ¿no? Eso es desde ya. Y están estos mismos términos. La segunda cosa que me parece también fundamental, quizás que no me vino a la cabeza cuando Erika hizo la pregunta, pero vos nombraste Verdad y Método, entonces me permito dar el salto a Verdad y Método. Un pasaje fundamental para mí, en mi recorte, es cuando Gadamer contrapone la dialéctica platónica a la dialéctica hegeliana, ¿no? ¿Y qué nos dice Gadamer ahí? Experiencia, o lo que él considera experiencia, y venimos de un texto que habla sobre la experiencia de la justicia, solamente hay experiencia cuando hay frustración, ¿no? Y entonces, tener una experiencia de la justicia es poder soportar la frustración de confrontarse con algo que percibimos primero como injusto antes de saber qué es lo justo. Y empezar a entrar en ese diálogo en torno a qué sería lo justo, sin salir satisfechos, pero con disposiciones distintas. Una es tratando de mirar y velar por los otros, además de por mí mismo. La otra es tratar de ganar el argumento, o tratar de imponer por la fuerza algo, o tratar de sacar ventaja. Pero la experiencia sin frustración no es experiencia, ¿no? Uno podría decir, la política sin frustración no es política. Tal cual. Y a eso me refería con frustra. En realidad tendría que haber dicho frustrada, ¿no? Sí, 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 Y pero, realmente una sola pasaje oración, hermoso. porque ya si no, sí, una sola oración, y es en el momento, lo que vos decías, Facundo, no es que hay una una decisión voluntaria, ahora voy a consentir de participar, pero hay un ejemplo en el cual esa anuencia no se da, no se puede dar, y es cuando estamos en el exilio, porque como no hay anticipaciones y no hay horizonte de sentido, no podemos participar de la conversación, porque no tenemos no hay anticipaciones, no hay prejuicios, es decir, es como el ejemplo más crudo, más fuerte de el no poder consentir o no poder dar la anuencia de ser parte de la conversación. Y bueno, y esa es la experiencia del exilio, en última instancia, ¿no? Sí, 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 uno podría decir del exilio, y quizás para extralimitarse un poco, en la condición de apátrida también. Claro, sí, de esa Fremdheit, de ese estado de extrañeza, de ser De extranjero, extrañeza, digamos así, de ser un claro, extranjero o una extranjera. Sí. Mm. Excelente. Bueno, me toca poner el peras, el límite. Muchísimas gracias, Facundo, de verdad. Lo digo genuinamente por el encuentro de hoy, que con seguridad, aunque haya amigos y amigas en silencio, ha sido enriquecedor para todos, tomo la palabra. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias al Centro de Hermenéutica por permitirnos estos lindos espacios, y a quienes nos acompañan un día como hoy, si es en Argentina, con este calorón, en fin. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. No sé, Laura, si quiere decir algo como cierre. No. Eh, Un saludo, lo que decíamos al principio, un agradecimiento en nombre del Centro de Estudios de Hermenéutica, en nombre de Carlos Ruta y todo el equipo, Marina, que está hoy también presente, y Diego, que tuvo que irse un ratito antes, y agradecerles
a todos, a todas. Gracias, Erika, también que estuviste tan presente en todos los encuentros. Y seguiremos invitándolos, y como dice siempre Carlos, sepan que no hace falta esperar la invitación, sino como cuando uno está en su casa, uno entra sin que lo inviten. Así que quienes quieran presentar algo, compartir algo, no tienen más que escribirnos y así lo haremos. Gracias, Marta, también, tan tesonera, Carlos, Leandro, Gracias. Miguel Ángel, Lucas, también un gusto enorme. Bueno, y Juan José, que además agradece cada una de las invitaciones que le mandamos. Una costumbre hermosa, gracias por eso también, Juan José. Bueno, que descanse Facundo, y todos que tengan y todas un buen receso para poder leer y escribir sin horario, sin tener que mirar si tenemos que salir a la clase o igual después es un gusto hacerlo, pero viene bien también una época de abandono de los relojes también, creo. Muchísimas gracias a ustedes dos y muchísimas gracias a Erika y a todos los que estuvieron ahí pacientemente escuchando y participando. Sí, nos Gracias. quedó lo de Lucas en el tintero, así que bueno, ya la próxima será. Gracias, Chau, Ariel. chau. Gracias. Chao. Chao. Buen fin de semana largo, adiós. Chau, chau. Adiós.